Mi tiempo con Dios. Muy buenos días, estamos hablándoles aquí desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en este día y le damos gracias a Dios por permitirnos tener un día más. Seguimos nuestra lectura diaria de la palabra de Dios en Segunda de Samuel, el capítulo 14. Hoy vamos a hablar de que Joab, que era el general del ejército de David, arregla para que Absalón regrese. Acuérdense que Absalón, por haber matado a su hermano Amnón, estuvo en exilio casi 3 años. Entonces el general arregla para que Absalón regrese. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó a llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó: «Oh rey, ayúdame». «¿Qué problema tienes?», preguntó el rey. «Ay de mí que soy viuda», contestó ella. «Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo, y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda, y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de este asunto», le dijo el rey. «Ve a tu casa, yo me aseguraré de que nadie lo toque». «Oh, gracias, mi rey», le respondió la mujer de Tecoa. «Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes». «Si alguien se opone», le dijo el rey, «tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño». Luego ella dijo: «Por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre». «Tan cierto como que el Señor vive», le respondió, «no se tocará ni un solo de los cabellos de la cabeza de tu hijo». «Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor el rey», dijo ella. «Adelante, habla», respondió él. Ella contestó: «¿Por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión, porque ha rehusado traer a su casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. He venido a rogarle a mi señor el rey porque la gente me ha amenazado. Me dije: tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia que Dios nos dio. Si mi Dios el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu, sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted». «Tengo que saber algo», le dijo el rey, «y dime la verdad». «Sí, mi señor el rey», respondió ella. «¿Joab te incitó a hacer esto?». Y la mujer contestó: «Mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros». Entonces el rey mandó a llamar a Joab y le dijo: «Está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón». Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo: «Por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición». Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: «Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia». De manera que Absalón no vio al rey. Absalón se reconcilia con David.
Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó a llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviarlo por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente, Absalón le dijo a sus siervos: vayan y préndanle fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo, tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó: porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo de Gesur y no tenía intención de verme. Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Mire qué grande es el tener un buen nombre, el ser una persona agradable, porque lo que demuestra esta escritura es que David era una persona buena, un buen rey, porque su comandante, más que comandante y más que estar bajo su servicio, era un hombre que se veía que lo estimaba grandemente a David, porque mire todo lo que hace para que él viera con otros ojos la situación de su hijo, porque muchas veces uno tiene más misericordia con las personas de afuera que con los mismos de la casa. A veces uno es muy estricto y a veces nosotros somos así, o sea, con nuestra esposa somos demasiado estrictos, con nuestros hijos o con esto, pero de pronto con alguien de la calle somos más blanditos y somos más asequibles y somos más formales, y eso no debería de ser así, porque realmente nosotros tenemos que aprender de que debemos de brindar primeramente amor a los nuestros y después sí a los demás, pero pues es la manera del ser humano ser muchas veces. Seguimos con segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, vamos a hablar de la rebelión de Absalón después de haberse reconciliado con su papá. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de ese modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno del carnero, decía el mensaje, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. David escapa de Jerusalén.
Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie, excepto a 10 de sus concubinas, para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda la gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gad que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gad: ¿por qué no vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco, ¿deberías forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itaí y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc: mira, ese es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaaz y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De ese modo, Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usaí el arquita lo estaba esperando. Usaí había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey. Y ellos enviarán a sus hijos Ahimaaz y Jonatán, para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Usaí, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Bueno, aquí terminamos el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, y vemos que Absalón tiene una rebelión contra su padre, y fue que él empezó a hacer una estrategia de desprestigio al papá, y entonces llegaba alguien y decía: no te atendieron, el rey no te atendió. Sí, lo que pasa es que el rey ya está muy viejo, o ya el rey definitivamente no tiene tiempo para estas cosas, es un mal rey. Y empezó a hacer una mala atmósfera y hacer la rebelión contra su papá. ¿Recuerdan cuando Natán le habló a David, cuando él lo descubrió
de lo que él había hecho en contra de Urías y que se había quedado con Betsabé. El Señor le mandó a decir con Natán que sus hijos iban a rebelarse contra él y que él iba a estar a filo de espada y que inclusive sus hijos iban a estar con sus concubinas. Más adelante vamos a ver en qué se desenvuelve toda esta interesante historia. De verdad que no se pierdan mañana el próximo capítulo, porque de verdad esto parece una película muy emocionante y aquí vemos cómo David en todo su reinado sufrió la humillación más grande que ha podido hacer. Él salió corriendo y él no se puso a pelear con él porque era su hijo y él amaba mucho a su hijo, y en cierto modo él se sentía culpable por lo que estaba pasando, porque de pronto él sentía que él no tenía autoridad moral por lo que había hecho con Betsabé o por lo que había hecho con la mala crianza con sus hijos, y de pronto era muy difícil enfrentarse a pelear contra su hijo. Él prefirió salir corriendo y huir para que el Señor decidiera quién debería de quedarse y no evitar precisamente el pelear contra su hijo. Pero todo esto se lo había profetizado el Señor, de la rebelión y de todo lo que está sucediendo. Así que vamos a orar. Yo quisiera hablar muchas más cosas, hay estudios más profundos, pero desafortunadamente el tiempo no nos alcanza para profundizar en estos temas, en todo lo que estamos leyendo, pero me gustaría que cada uno de ustedes pudiera leer otra vez esos capítulos, pedirle al Señor discernimiento y que el Señor les dé a ustedes el entendimiento. Además, poder meditar en la palabra. Meditar en la palabra es que se empezará a dejar que la imaginación de lo que uno está leyendo se vaya transportando y vaya mirando la historia que va leyendo, la vaya viendo en la mente, imaginándose uno a David, a Absalón con el pelo largo, a ver toda esta escena que le está mostrando a uno. Y eso es meditar en la palabra de Dios, para uno poder aprender más de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en todas estas historias, porque todo tiene una enseñanza, todo tiene un propósito y Dios es grande con todo esto. Vamos a poner este día en manos del Señor. Cualquier petición que usted tenga en este momento, yo le pido el favor de que la pongamos ante los pies del Señor, que empecemos a meditar y a pedirle al Señor, a decirle al Señor de esas cosas que ustedes en este momentico están pasando, de la situación difícil o cualquier cosa que esté pasando en este momentico, sea enfermedad, sea problema económico, sea lo que sea, problemas matrimoniales o con sus hijos o con sus padres, con un familiar o cualquier cosa que esté pasando, pongámoselo en manos del Señor en este momento. Amado Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas, Señor. Gracias también, Señor, por esta palabra que tú nos regalas, Señor, donde podemos estudiar y entender, meditar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, porque al nosotros leer tu palabra, llenamos nuestra mente de cosas buenas, de dichos buenos, de tu palabra que es vida y verdad. Queremos, Padre Santo, renovar nuestra mente, quitar todos los pensamientos negativos que nosotros mantenemos en día a día y cambiarlos por tu palabra, Señor. Porque no hay nada más edificante y nada que más nos ayude en esta vida que el poder tener los dichos y tu palabra en nuestra mente. Te doy gracias por cada persona que está escuchando este audio, Señor. Yo los bendigo sus familias, bendigo a cada cosa que ellos estén haciendo, Señor, en sus trabajos, en sus quehaceres y con todo lo que tú le has dado, Señor. Yo los bendigo a todos. Te pido también, Padre Santo, por cada miembro de la Roca de Betel, Señor. Te pido por los que están enfermos, Padre Santo, los que tienen alguna situación difícil, ayúdales también a ellos, Señor. Gracias, Papito lindo, por darnos la oportunidad de vivir un día más. Te bendecimos y te adoramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olviden a todos ir a nuestras páginas de internet, donde
nos podemos contactar y pueden ver todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. También si hay alguien que quiera que nosotros le enviemos directamente estos audios, pueden comunicarse conmigo o mandarnos un email y mandarme su teléfono y yo les puedo mandar directamente todos los días en la mañana estos audios de lunes a sábado, para que cada uno pueda recibir directamente los audios, o si tiene algún pariente que quiera que lo escuche, con mucho gusto. Tenemos un chat para esta clase de amigos que no pertenecen a nuestra iglesia, pero que son amigos nuestros que les gusta escuchar estos audios. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día.